Estamos llevando ahora lo que es el libro de Filipenses. Tenemos que recordar que Pablo y Timoteo están escribiendo esta carta a los hermanos en Filipos. Pero también, si nosotros prestamos atención al libro de los Hechos, también podemos recordar que cuando pisó Filipos por primera vez Pablo, lo va a hacer con Silas. Va a predicar a las mujeres y él va a terminar después en la cárcel, ¿no? Donde tenemos ese espectacular episodio del carcelero de Filipos. Bueno, ahora en esta epístola vemos como al principio, desde el verso 1 hasta el 6 más o menos, ya vamos viendo cómo Pablo presenta su oración, su acción de gracias por los hermanos, y Pablo les va a mostrar que Dios va a completar la obra que ha empezado en ellos. Él perfeccionará la obra que ha empezado en ellos hasta el día de Jesucristo. Y luego empieza directamente con el propósito de su carta. Les va a hablar acerca de las pruebas que está teniendo, el sufrimiento y las persecuciones que está padeciendo. El verso 7 menciona esto, y desde el verso 12 hasta el 30 es un relato de todo lo que son sus sufrimientos y persecuciones. En el verso 12 y 14 se habla de la cárcel o las prisiones que está padeciendo. En el verso 16 se habla de la envidia de algunos hermanos que predican a Cristo por esa razón de envidia, buscando afligir aún más a Pablo, incluso en la prisión. También del verso 21 al 24 se habla acerca de la muerte a la cual posiblemente pueda enfrentarse Pablo. Ahora, todo esto lo está haciendo Pablo de manera muy transparente, porque tiene un propósito de animar a los hermanos. Lo que quiere es animarlos, fortalecerlos. Muchos de ellos estaban desfalleciendo al ver al gran apóstol, que era un hombre bendecido por Dios, pero en la cárcel, sufriendo. Así que él está escribiendo esta carta para poder traerles obviamente aliento. Así que por eso vamos a ver que incluso mientras él está hablando de su sufrimiento, en medio también él les va a hablar de las bendiciones en medio del sufrimiento. Por ejemplo, en el verso 12 al 14 se nos muestra que primero que el evangelio sigue progresando. Hay un progreso del evangelio a pesar de que Pablo está en la cárcel. Porque es así como Dios obra, ¿no? Dios usó esa cárcel para que sea su púlpito y él seguía escribiendo como ahora una carta que resulta de bendición hasta nosotros. Luego se nos menciona que sus prisiones han hecho patentes en Cristo, incluso en el pretorio, o sea, Cristo Jesús estaba obrando incluso en la Guardia Real Romana. Ha habido hermanos que han cobrado ánimo al ver a Pablo preso y que sigue progresando el evangelio, así que al final hermanos cobran ánimo en medio de estas prisiones. El evangelio es predicado, sea que algunos lo hayan hecho por contienda o por verdad, pero Pablo se goza de que el evangelio sigue siendo predicado. Ahora, cuando habla de la muerte, incluso mencionando la muerte, dice que incluso la muerte sería algo muchísimo mejor, que es estar con Cristo. La otra opción de quedarse con los hermanos es buena para el servicio, pero incluso esa muerte trae una bendición, que es la presencia de Cristo. Y finalmente, Pablo va a pedir algunas cosas en los últimos versículos 27 hasta el final. Va a pedir unidad en medio de la batalla para los hermanos. Ahora recuerden bien, estamos hablando de un hombre que está en la cárcel, que va a pedirles algo, y no es agua, dinero, ofrendas o algún otro favor para que quizá él pueda salir preso, salir de la prisión. Lo que está haciendo es pedirles que estén unánimes en esta batalla espiritual que hay, y también les va a decir que no estén intimidados en el verso 28. ¿Por qué la intimidación? Obviamente por todas esas dificultades que nadie quiere, y Pablo finalmente les va a decir, yo creo que es el versículo clave para animar y transformar la perspectiva de aborrecer el sufrimiento en aceptarlo como parte de este perfeccionamiento de nuestro carácter. En el verso 29 les va a decir que se nos ha sido concedido a nosotros no solamente el creer, sino también el padecer por él. Así que esta palabra que se usa para conceder tiene una raíz en el griego que viene de charis, de lo que es regalo o gracia. Se nos ha sido concedido por gracia el creer, y también se nos ha sido concedido y por gracia el padecer por causa de Cristo. Así que esto cambia totalmente la perspectiva de una persona que ve a alguien sufrir. Está viendo a alguien que está recibiendo el regalo, la dádiva, esa gracia de poder no solamente creer, sino padecer por causa de Cristo, que es un privilegio. Así que, finalmente, marcando algunas cosas breves. Primero,
nada puede detener el progreso y la predicación del Evangelio. Incluso los problemas, pruebas, incluso la cárcel no puede detener la proclamación del Evangelio. Segundo, tenemos que ver de manera clara que la manera de animar Pablo a estos hermanos no es prometiéndoles una falsa prosperidad, más al contrario, les muestra que este sufrimiento es necesario para ese perfeccionamiento. Recuerden lo que les dijo al principio, que Pablo está seguro que la buena obra que ha empezado Cristo Jesús, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y bueno, ese proceso de perfeccionamiento es todo lo que nos ha mencionado. Este sufrimiento perfecciona y transforma el carácter de los siervos de Dios, y al final las mismas pruebas resultan siendo de bendición para el progreso del Evangelio.